vamos a ver lo que son qué son los dones de revelación o conocimiento. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 12:8, ¿verdad? Donde habla de por qué a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la palabra de sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es palabra de sabiduría en lo espiritual y qué es palabra de sabiduría en lo natural? Sí, porque son dos áreas muy distintas, ¿no? Son dos áreas diferentes. ¿Por qué? Porque la gente o las personas se mueven en su conocimiento, y cuando nos movemos en nuestro conocimiento, no hay una unción que pueda, ¿verdad?, moverse en el espíritu. Entonces es una palabra como si yo hablara, pero nadie me estuviera escuchando. Amén. Entonces vamos a ver lo que realmente es la palabra de sabiduría. Dice que este don comunica la habilidad de poder recibir y explicar las cosas profundas de Dios. Entonces la persona que tiene el don de sabiduría es porque tiene el don de conocimiento y que por medio de la palabra tiene la revelación. No sé si aquí vamos a ir entrando en una parte de estos dones, ¿no? Entonces el que tiene el don de sabiduría puede explicar la palabra tal como el Espíritu le marca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un don que habilita al creyente, ¿sí? Y dijimos que este don lo da el Espíritu Santo para que nosotros como hijos de Dios tengamos esas habilidades y que no tengamos nosotros ningún recurso como para no entender la palabra. Entonces todo ser humano tiene un recurso que Dios ha entregado. Todo ser humano tiene, y más de nosotros como hijos de Dios tenemos esas habilidades de los dones. Hay quienes tenemos todos los dones, hay quienes que tienen un don, tienen dos dones, ¿sí? Pero no estamos echando mano de lo que nosotros hemos recibido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que no es entonces lo que no es la sabiduría de Dios? Entonces también el mundo tiene su sabiduría. Y también eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 1, en el versículos 19 y 21. Amén. Entonces vamos a ver ahí en el 19. Dice el versículo 19, en el capítulo 1 de primera carta de los Corintios, dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? Y el versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que está la sabiduría humana, ¿sí? Está la sabiduría de Dios. Entonces el ser humano, la mayoría se mueve en su propia sabiduría, en su propia opinión, dice Proverbios. Amén. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, nosotros nos movemos
en la sabiduría de Dios, ¿sí? Y lo que hoy hemos adquirido de parte de Dios, hoy lo ponemos en obra y lo ponemos en práctica, no solamente en obra, sino en práctica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un ministerio y tiene un don. Muchas veces ni nos movemos en los dones, ni nos movemos en los ministerios, ¿sí? Entonces de nada sirve, ¿sí?, que Dios me haya entregado un don si lo tengo dormido. Amén. De nada sirve que tenga un ministerio, ¿sí?, si lo tengo estancado. Hay ministerios estancados, ¿sí? Hay ministerios proféticos que están estancados, que no pueden ser desarrollados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se desconoce en nuestra vida. Por ejemplo, yo desconocía todas estas áreas, amén. Pero más sin embargo, cuando yo echo a andar lo que Él me ha entregado, cuando yo echo a andar todo lo que Él me había dicho que me iba a entregar, entonces empieza a desarrollarse, amén. Esto empieza a desarrollarse de una manera tan sorprendente que hasta el día de hoy podemos hablar por teléfono, el orar por una persona enferma y que el Espíritu muestre lo que está pasando la persona, ¿sí? Sin importar la distancia. ¿Por qué? Porque en Dios no hay fronteras que nos detengan. Amén. En Dios cruzamos todas las fronteras, como hoy. Hoy estamos cruzando las fronteras. No hay límites para Dios. Las limitaciones lo hacemos nosotros. Amén. Pero Dios no. Dios no puede, ¿verdad?, detenernos cuando Él nos da un don y un ministerio. Por eso la sabiduría humana se basa en su propio conocimiento. La sabiduría humana cree que lo que tiene, lo que ha recibido es por su esfuerzo, es por su trabajo. Amén. Por eso es de que hay muchos, cuando llegamos a tener esa mentalidad de que todo lo hago yo, entonces son personas que no podrán también, voy a tocar este punto, no podrán ofrendar y no podrán diezmar, porque su pensamiento, su razonamiento hace que él ha adquirido por su fuerza, ¿sí? Pero él no sabe que todo lo que proviene en lo natural es porque así el Señor le ha permitido. Amén. Por eso cuando hay una unción del Espíritu en nosotros y que día con día se va alimentando, esa persona está sensible al Espíritu Santo. Amén. Y que no le interesa las cosas materiales, sino las espirituales. Amén. Ahora, no estoy diciendo que es malo tener, no, porque tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado sobre todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces no estoy diciendo que no pueda ser bendecido, claro, todos nosotros podemos ser bendecidos, pero estoy hablando sobre la función de los dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces yo, cuando tengo el Espíritu Santo, soy sensible a las cosas. Cuando yo no tengo el Espíritu Santo, entonces me voy a dirigir por mi sabiduría natural. Amén. Y esto es poderoso. Por eso dice Segunda de Corintios 2:12:
Segunda de Corintios 2:12, vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice segunda de Corintios 2:12: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, dice el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjese qué tremendo, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. O sea, cuando nosotros estamos activados en el don que Dios nos ha entregado, por ejemplo, usted tiene dones, a lo mejor tendrá don de sanidad, el don de ciencia, el don de milagros, a lo mejor tendrá varios dones, a lo mejor tendrá los 5 ministerios, amén. Pero si uno de los ministerios no está activado, ese ministerio está estancado en mi vida. Ese don que yo he recibido también está estancado en mi vida. ¿Por qué? Porque no está activado. Entonces, ¿quién puede activar todo esto? ¿Quién lo puede hacer? ¿Sí? El único que puede hacerlo es el apóstol, porque es el de mayor rango en el ámbito espiritual para con Dios. Entonces el apóstol es el que activa por el poder que ha recibido de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así lo dice Lucas 9:1. Reuniendo Jesús a sus discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para echar, dice, fuera demonios y sanar todas las enfermedades. Amén. Esto es lo que hoy está marcando los dones. Por eso nosotros tenemos habilidades. Dios ha entregado una habilidad en cada uno de nosotros. Pero si este don y este ministerio no está activado en nuestras vidas, entonces se ora por un endemoniado y vamos a estar, ¿verdad?, gritando mucho, porque creemos que por gritar nos van a escuchar, y eso no es cierto, sino que es por la autoridad que el Señor nos ha entregado. Por eso los dones que nosotros hoy hemos adquirido, lo tenemos que activar, ¿verdad?, en nuestra vida. Para eso tenemos nuestra autoridad, para eso tenemos nuestro apóstol, quien él tiene ese derecho, esa autoridad para hacerlo. Amén. Y cuando eso pasa, entonces nosotros vamos a ir en aumento día con día. Amén. Entonces dice que esto no es sabiduría humana. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, él va a pensar que lo único que lo puede hacer es Dios, y que para él todo le es, para el ser humano, todo le es imposible. Pero nosotros antemano sabemos que para Dios todo es posible. Entonces, hace 3 días que estaba yo sin quererme parar, que estaba tirado con mucha fiebre, pero me hablan por teléfono y una mujer que le habían detectado cáncer. Entonces me dijo, pastor, le
Le hablo porque me han hablado de usted bien y que usted puede orar por mí y que usted puede pedirle a Dios por mí. Y yo le dije, no es así, no es así. Tú primero tienes que reconocerte delante del Señor, y el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que hace el milagro es el Padre. Amén. El Padre va a hacer un milagro creativo en tu vida, si tú así lo crees. Amén. Entonces empezamos a platicar y lo llevo a la oración. Y cuando ella empieza primeramente a renunciar todo lo malo y entregar su vida a Cristo, ella primero entrega su vida a Cristo. Lo llevo, ¿sabes qué? Tienes que entregar tu vida a Cristo. Y ya que ella va a entregar su vida a Cristo, ahora lo llevo y le digo, así como el Padre te ha perdonado, ahora tú vas a perdonar a aquellos que te lastimaron, aquellos que te hirieron, aquellos que te despreciaron, ¿sí? Y que todo lo que el diablo dijo en tu vida, eso se va a cancelar en el nombre de Jesús. Entonces empezamos que ella lo renunciara, que ella confesara, porque esa es la parte importante, ¿no? Que ellos confiesen. Y cuando terminamos la oración, ella decía que sentía que unas punzadas llegaron en su seno porque le habían encontrado cáncer en el seno. Dijo, pastor, dice, no sé cómo explicarle, pero lo único que sé de que algo sucedió en mi cuerpo. Le dije, eso es lo que el Espíritu Santo hace, eso es lo que el Padre hace con sus hijos. Cuando alguien se arrepiente de todo corazón. Amén. ¿Quién hace la obra? Lo hace. Esa es la función del Espíritu, ¿verdad? Esa es la función. Por eso es la función del Espíritu o del don de sabiduría, es que vas a aclarar bien las cosas y no las vamos a dejar a medias. Cuando yo tengo el don de sabiduría, le estoy aclarando cómo están las cosas, ¿sí? Cómo se debe de llevar a cabo. Y ellos tienen que llevar ese reglamento, esas reglas, porque está establecido aquí en la palabra. Amén. Entonces usted podrá orar y gritar a lo mejor por un enfermo, pero no va a sanar porque usted está gritando pensando que es una autoridad. No, aquel que hace la obra es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos, ¿verdad?, un medio. Nosotros somos vaso que Él va a usar por el don que Él me ha entregado. Amén. Entonces esto es poderoso. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de sabiduría es una palabra que revela las cosas, ¿sí? El don de sabiduría te va a revelar cómo están las cosas en las personas que vamos a estar ministrando. Amén. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando, ¿verdad?, en un orden como el Padre lo ha marcado. Es como cuando la primera clase que les dije, yo estoy entrando en este orden, ¿verdad? Es un orden que yo recibí para poder dar la enseñanza de los ministerios y los dones, cómo es que tienen que funcionar o cómo funcionan de acuerdo al orden que Dios le ha marcado. Entonces usted tiene ese don de sabiduría. Amén. Usted tiene el don de sabiduría y el don de sabiduría le va a hacer revelar las cosas, le revela y le revela la palabra, ¿sí? Le revela también cosas que usted ni siquiera estaba viendo, mas sin embargo, por el don
y la habilidad que Dios le ha entregado, él va a respaldar su palabra. Amén. Esto es poderoso. Esto es algo fuerte, ministros y ministras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría es una revelación y es una manifestación espiritual que solo está a disposición del verdadero cristiano. Escuche bien, solamente está a disposición del verdadero cristiano. La misma que opera cuando se presenta a una necesidad especial y concreta. ¿Sí? Hay necesidades que a veces ni siquiera esperamos. Amén. Entonces, por ejemplo, a veces yo hablo con personas que nunca había hablado tan seguido, y de repente le hablo porque había una palabra que Dios quería confirmar ahí. Amén. Entonces, pero fui dirigido y fui guiado por el Espíritu, porque Él quería que yo me comunicara. Amén. Entonces, esa es la palabra que fluye en el momento determinado y específico, dando acertadamente el consejo, ¿sí? El consejo, la dirección y la motivación y la consolación o tal vez exhortación de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu, el don de sabiduría. El don de sabiduría puede ayudarte para ayudar a alguien más, el motivarla, ¿verdad? El direccionar o tal vez consolar. Pero viene la otra parte, que el Espíritu de sabiduría viene para también exhortarnos. No solamente es para consolar, sino también es para exhortarnos. A veces nos exhortan, y si nos exhortan es porque algo mal estoy haciendo, y yo tengo que entrar. A lo mejor me estoy saliendo del camino, amén, a lo mejor me estoy saliendo, a lo mejor me estoy desviando. Entonces, para eso, nuestra autoridad, que está lleno del Espíritu, entonces Él dice: no, hijo, no, hija, tienes que direccionarte por este lado, tienes que entrar por este lado, tienes que funcionar de este lado, porque te estás desviando. Amén. Y tengo que volver a entrar otra vez, ¿verdad? Al carril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo alguien que se dio cuenta que yo estaba direccionándome al contrario. Amén. Eso es lo que hace el don de sabiduría. Y esta es una revelación sobrenatural que Dios, en cuanto que debemos nosotros de hacer o no hacer en determinadas situaciones de nuestra vida. O sea, Dios se lo va a entregar. Ahora depende de usted, depende de mí, si lo estamos poniendo a trabajar o realmente lo estamos haciendo como el de los talentos. De los talentos, el que recibió uno, dice la Biblia que él lo escondió. Amén. Él escondió, ¿verdad? Su talento, porque él tuvo miedo. Amén. Ahora nosotros muchas veces, por miedo, a lo mejor Dios te ha dado don de sabiduría. Amén. Don de sabiduría, a lo mejor Dios te ha dado don de profecía, pero por miedo no sueltas la palabra. Y a veces, déjame decirte que el que tiene el don de profecía, suelta la palabra sin pensarlo. Soltó la palabra y al rato fue cumplida y no se dio cuenta. Amén. Pero nosotros debemos de estar en un orden para poder saber lo que estoy hablando, qué don tengo yo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un don de sabiduría, si yo tengo un don de profecía, puedo hacer daño a muchas personas, puedo hacer mucho daño, porque puedo soltar una palabra sobre tal persona y se puede cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestra boca, nuestros labios tienen poder y se puede cumplir.
Entonces, algo que aquí nosotros enseñamos, y le enseñamos a la iglesia también, aquí tengo parte de la iglesia, y yo les digo, todos ustedes pueden hablar mal de mí, todos ustedes pueden criticarme, todos ustedes pueden señalarme, todos ustedes pueden decirme lo que ustedes quieran decirme, ustedes tienen derecho, pero yo no, porque si yo suelto una palabra, la palabra sale con poder y autoridad y va a caer sobre ustedes. Amén. Entonces Dios me puso a este lugar, pero me puso para bendecir y no para maldecir. Por eso es que hay muchos ministros, ¿sí?, que no tenemos ese cuidado y soltamos palabras sobre el pueblo como para maldecir, y cae esto, entonces tu ministerio no va a crecer. Amén. Estos dones no van a ser desarrollados porque hubo una autoridad mayor que soltó una palabra sobre tu vida y ahora esa palabra está pegando. Pero hoy, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu, todo eso se cancela en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos que avanzar, tenemos que crecer en esas áreas. Amén. Entonces esta es una revelación sobrenatural, dijimos, ¿verdad? Entonces, la palabra de sabiduría es la habilidad de aplicar la ciencia recibida de Dios y situaciones específicas que demandan de una palabra sabia. Amén. Entonces nosotros vamos a hablar lo correcto, no lo incorrecto, sino que vamos a hablar lo correcto. Y cuando hablamos lo correcto, pues sí, a lo mejor se va a molestar la persona, pero se tiene que aguantar porque estoy hablando en lo correcto, estoy hablando conforme a la palabra. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en esto. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que allá en Lucas 12:11, no sé si me quieren acompañar a Lucas 12:11, porque vamos a ver esa palabra. Amén. Lucas 12:11, por favor. 12:11. 12:11 dice así, de esta manera. Dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cuánto o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Ahí está la palabra concreta, ¿sí?, en el momento oportuno, ¿sí? Entonces usted y yo no debemos de preocuparnos, ¿verdad?, si nos van a llamar, si nos van a llamar con un juez, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que es Dios el que pelea. Amén. Es Dios el que está peleando. Es Dios, y en ese momento nosotros vemos, ¿verdad? Yo quiero dar un testimonio. Yo estoy peleando una casita, ¿verdad?, aquí en la ciudad de México. La señora que me lo vende no es la dueña, y ella me iba a sacar, y entonces yo tuve que ir ante las autoridades y nos fuimos a juicio. Y cuando llegamos ya con el juez, el Espíritu Santo me dijo: no te preocupes, porque yo los voy a confundir, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa: no hay que preocuparse, Dios es el que pelea, y ya el Espíritu Santo mostró que Él va a confundir. Y cuando llegamos, ¿verdad?, a las autoridades, nadie sabía en qué sala nos tocaba la audiencia. Amén. Mas sin embargo,
el Espíritu Santo estaba cumpliendo lo que él había hablado y había mostrado en ese momento. Entonces quedan todos confundidos y al final del día no está cancelada la audiencia. Amén. Entonces empezamos, ¿verdad? Otra vez, y el Espíritu Santo dice, ustedes no se tienen que preocupar. Yo soy el que estoy peleando. Amén. Entonces llegamos otra vez, ¿verdad?, a la tercera audiencia, y en la tercera audiencia todo cae a nuestro favor, ¿verdad? Todo, y hoy está todo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por eso dice aquí el 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, ¿verdad? Yo no me preocupé, Ahí podemos ver que el Espíritu de Dios se mueve de una manera tan especial que aunque yo no tenga conocimiento de abogado, pero tengo el conocimiento de la palabra y yo me gozo en el Espíritu, porque el Espíritu es el que siempre me ha dirigido, ¿sí?, a donde nosotros tenemos que estar. Por eso yo no me preocupo si estoy con doctores, con abogados, con magistrados, con lo que sea, ¿verdad? Yo no me preocupo porque yo sé que es el Espíritu Santo que respalda mi vida y respalda su palabra, respalda todo lo que Él quiere hacer con su pueblo. Amén. Entonces muchos sabios me han preguntado, ¿verdad? Me han preguntado que qué tanto yo he estudiado. Y sorpresa, porque cuando yo les digo que yo ni siquiera tengo escuela secular, amén, pero el Espíritu Santo se empieza a mover de una manera tan sorprendente, ¿no? Porque yo sé que es Dios el que se mueve en todo. Amén. Esto es maravilloso, ministros. Esto es maravilloso porque para eso dice la Biblia que Dios levantó al más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Amén. Por eso esto es maravilloso lo que hoy estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque estos dones te van a ayudar a que tú estés capacitado para todo. Esto es para todo. Amén. No solamente es para una cosa, es para todo. Pero yo tengo que echarlo a andar, activarlo, ¿verdad? Ir activando ese don que Dios puso en mi vida. Amén. Así de que este es el don de sabiduría que estamos hablando. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura. Después dice que es pacífica. Y después dice que es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estamos hablando de Santiago 3:13. Esta es la sabiduría que Dios ahora ha depositado en la vida de cada uno de ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña a nosotros día con día. Entonces nos está marcando, amén, Santiago 3:13, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena obra, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, fíjese bien, esto es bien importante, ¿sí? Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, eso se está desviando. Por eso es de que hay mucha manipulación en las ministraciones, ministros. Hay mucha, y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo eso, entonces yo puedo manipular la palabra, pero yo estoy quedando mal con mi padre, porque el padre no me mandó para manipular su palabra, ¿sí? Ni para robarle a la iglesia, sino que mi padre me mandó para enseñar lo que es la palabra, ¿sí? Pero una persona que va a profetizar o que pueda predicar con estos rangos, ¿verdad? Con celos, con amargura, con pleitos, con contenciones, ¿verdad? Con ira. Entonces eso yo voy a transmitir a la persona. Amén. De la misma manera, aquel que canta, aquel que toca, ¿verdad? Si su corazón no está bien delante de Dios, entonces lo que él o ella trae lo va a transmitir al pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? Y esto ya no es agrado para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto es poderoso, ¿sí? Entonces dice ahí, vamos a comparar dónde es sabiduría y dónde es promesa, ¿sí? Y vamos a ir a Santiago 1.5. Santiago 1.5. Y Santiago 1.5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Pero el 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos de dudar. Sabes que hay algo bien triste. Hay algo triste y me entristece mi espíritu, mi vida, ver personas que le cantan a Dios, le sirven a Dios, y cuando hay una palabra profética, dudan de esa palabra que el Espíritu está soltando. Amén. Dudan. Y realmente nosotros no podemos hacer eso. Ministros que predican la palabra dudan. Yo he tenido muchas experiencias hoy donde me encuentro, ¿sí? Donde se suelta la palabra, a lo mejor porque no me ven con un saco, a lo mejor porque no me ven con corbata, a lo mejor porque no me ven con un buen carro, ¿verdad? Y por eso no creen la palabra, ¿verdad? Pero realmente echan a la basura lo que Dios les ha entregado en sus manos, ¿sí? Y nosotros podemos ver cómo el Espíritu se mueve de una manera tan especial. Amén. Pero cuando ellos lo están recibiendo, no lo aceptan, ¿sí? No aceptan esa palabra, y es una tristeza ver, ¿sí?, que le estamos sirviendo a ese Dios poderoso y dudando
lo que el Padre nos quiere entregar. ¿Por qué? Porque esto se desconoce, ministro. Esto se desconoce de una y de otra manera. Entonces ellos no saben que es un ministerio, no saben que son los dones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a veces estoy predicando y les pregunto, ¿sí? Y no me contestan porque desconocen lo que estoy hablando. Y así muchas veces, ministro, así muchas veces nos va a pasar a nosotros. Nosotros tenemos que enseñar lo que realmente son estos dones. Por eso dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. O sea, pídele usted a Dios. Usted no me lo tiene que pedir a mí. Usted ni al ministro, ni al pastor. Usted se lo tiene que pedir a Dios. ¿Sí? Pero si Dios nos muestra el don o su ministerio, la gloria es para Él. Amén. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso es bien importante conocer cada uno de los dones. Entonces, dice Lucas 21:15, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, fíjate, el mismo Jesús sabía que había personas que se iban a oponer aún viendo. Es algo fuerte esto, porque los discípulos, a pesar de que ellos podían milagros, así lo mencionaron, así lo negaron, ¿sí? Que así nosotros muchas veces viendo milagros, viendo los prodigios, las señales, así le podemos entregar, le podemos negar o le podemos traicionar, porque nosotros los seres humanos atendemos a hacer eso. Amén. Por falta de conocimiento. Ahora, no es que no tenga conocimiento. Amén. No es. Escuche bien esto. Y quiero aclarar esto. Por eso dice el libro de Oseas 4:6, ¿verdad? Que el libro de Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero escuche bien, dice ahí, vamos a ir a ese libro, porque quiero aclarar la palabra tal como lo marca la Escritura, no como yo crea, ¿sí? Sino como lo marca la Escritura. Amén. Entonces vamos a ir allá a Oseas, amén, al libro de Oseas, ¿verdad? Y entonces dice el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche bien, no que le haya faltado, sino porque le faltó. Entonces quiere decir que él tenía conocimiento. Amén. Porque hace un punto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto es lo que hace la sabiduría, aclarar la palabra, ¿sí? No es que no tenía, sí tenía conocimiento, pero ellos ya no querían saber más de Dios. Entonces dice: por cuánto desechaste el conocimiento, ¿sí? Entonces dice: por cuánto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, ¿sí? Y el sacerdocio significa autoridad. O sea, como tú ya no quisiste saber más de mí, ahora tú ya no tendrás autoridad. Ahora el que tiene autoridad en tu casa son tus hijos. Por eso hoy son los hijos que mandan en la casa, y ahora ya no son los padres. Ahora son los hijos el que mandan, ¿verdad?, a hacer todo. Pero estoy explicando esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Por cuanto echaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré
de tus hijos. Ahí está la palabra. No es que el pueblo no tenía conocimiento, escuche bien, el pueblo sí tenía conocimiento, pero ya no quería continuar aprendiendo. Y es lo que hoy estamos viviendo. Ya hay personas, porque ya tenemos conocimiento, ya no queremos escuchar, ya no queremos aprender, ya no queremos recibir. Amén. Entonces, esta palabra que hoy soltamos de sabiduría, ¿verdad? Solamente toqué un don, toqué hoy. Un don el don de sabiduría. Amén. Ahora son 9, me faltan 8. 8 horas todavía. O 8 miércoles. Amén. Así de que yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y que haya quedado claro. Y si no, aquí tenemos a nuestros ministros que nos pueden ayudar a aclarar más este don de sabiduría. Adelante, ministros, que el Señor me los bendiga. Adelante. Gloria a Dios, hermosa palabra. Honramos al Pastor Cruz por esta bella palabra, y es muy cierto. Y no solo Oseas 4:6 nos habla de que cuando el pueblo fue destruido por la falta de conocimiento, sino también nos hace un reflejo de cómo aún personas, hijos, siervos del Altísimo, que tienen conocimiento de la palabra, la transgiversan a su propia conveniencia. Amado y amado del Señor, también la sabiduría también es una responsabilidad que tenemos en nuestras manos como siervos, discípulos del Señor, para hacerla llegar, para transmitirle al pueblo correctamente, con la dirección del Espíritu Santo, no solo con el conocimiento del hombre, sino con la sabiduría de lo alto, para que el Espíritu Santo, por medio de la sabiduría que ha puesto en nosotros podamos transformar, podamos tocar, podamos levantar al pueblo del Señor que está necesitando esta palabra de transformación y renuevo para cada uno de ellos. Así, amada y amado del Señor, levante las manos en este tiempo los que quieren hacer su aporte, para empezar a ceder el micrófono, para que cada uno pueda dar un comentario de lo que el Señor les habló en esta mañana. Amén, hermanos, amén. Dios les bendiga en esta mañana. Escuché poco porque no estaba en casa, pero bueno, si lo que le puedo entender al hermano es cuando tal vez un profeta daba una palabra y que no le podían creer. Acuérdase que cuando el Señor iba a empezar a usar a Moisés, que cómo le apareció el Señor a Moisés en una zarza que ardía, y aquella llama dice que no se apagaba porque era el Espíritu de Dios. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, le dijo, pero este pueblo no me va a creer, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezó el Señor haciendo? Empezó a usar a Moisés. ¿Qué le dijo? Toma esa vara y tírala, le dijo el Señor. Y cuando Moisés tiró la vara, dice que aquella vara se convirtió en una serpiente. Ahora tómala, le dijo. Y Moisés entró como en un temorcito, pero vino Moisés y la tomó y se convirtió en vara. El Señor empezó a usar a Moisés de esa manera para que el pueblo creyera en lo que Moisés iba a hacer, o iba a hablar, o iba a profetizar. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero en Moisés siempre había ese temor. ¿Por qué? Porque sabía que en el pueblo de Dios a veces hay duda. Aleluya. Y a veces Dios nos habla a través de nosotros los profetas, y a veces no recibimos nada porque no creemos. Aleluya. Y como dice también, hablaba el pastor de que había ser sabio para hablar. Sí, es muy cierto, una palabra muy poderosa, porque también dice la palabra que en el poder de la lengua está la vida, está la muerte, está la bendición y está la maldición. Entonces, por eso tenemos que ser sabios para dar una palabra, pedirle siempre la sabiduría a Dios, para que sea Dios dirigiendo nuestra boca, para que no hablemos nosotros carnalmente, no hablemos humanamente, sino que hablemos conforme al Espíritu Santo. Y por eso hay que pedirle la sabiduría, como dice el Señor, que el que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Tenemos que ser sabios para todos, amados hermanos. Ese es mi pequeño aporte. Bendiciones. Gloria a Dios.
Es muy cierto, amados y amadas del Señor. Nosotros tenemos que ser sabios cuando nosotros oramos o cuando desatamos una palabra en contra de otra persona. Porque tarde o temprano, amado y amado del Señor, eso es como un boomerang. Nosotros la tiramos y usted no sabe cuándo se puede volver incluso esa palabra en contra de nosotros. Y recuerden algo también muy importante. Hay algo muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, que todo lo que nosotros hagamos y digamos cuando estemos ante el trono